Es un placer poder estar en este Congreso de Medicina Interna, allí en México y en toda Latinoamérica y en el mundo. Es un privilegio también dar las conclusiones a las cuales en esta encuesta hemos arribado. Pero ¿qué sería una conclusión sin una acción? Entonces, vamos a abordar también una propuesta muy importante ante esta encuesta que ha desarrollado muy bien la doctora Salomé Pileu. Fíjense en ustedes, en el mundo, los médicos de cualquier especialidad, los médicos de medicina interna como también de las guardias, han estado sometidos al estrés. Si bien es cierto, como médicos clínicos, ustedes saben bien sobre el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y cómo el estrés actúa, es bien destacado decir que esto es un distrés que se produce por el hecho y en ocasión del trabajo en medicina del trabajo como especialidad. Pero quisimos seguir con esta palabra estrés, ya que está muy generalizada. Pero fíjense en esta expresión. Los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros del equipo de salud sentimos que estamos perdiendo la batalla. Aquí en Argentina, y pienso que también allí, en México y en cada país, por ejemplo, esta es una frase muy importante de una sociedad científica de medicina interna de Argentina, pero que se extiende a cada uno de los médicos y del equipo de salud. Y fíjense, desde el mes de junio venimos desarrollando un curso que pueden encontrar luego en la página web de la Sociedad de Medicina del Trabajo, que junto a la Sociedad de Medicina Interna venimos desarrollando y otras sociedades, ACSAI, la Asociación Cristiana de la Salud Internacional, APLA, una asociación de pilotos de líneas aéreas, ASPRI, una sociedad de seguridad privada, porque tiene que ver también con la seguridad de los médicos en los hospitales. Y así hemos comenzado el mes de febrero una serie de colegas de la Asociación Médica Argentina en protocolos COVID-19 de la Sociedad de Medicina del Trabajo para ver cómo esto repercute todos los ámbitos del saber del COVID en el trabajo. Bueno, en el comienzo de esta pandemia hubo dos grupos de trabajadores expuestos a esta nueva noxa, que fueron las tripulaciones aéreas y el equipo de salud. Hasta ahí vamos bien. Bueno. Por eso, de hace ya unos años desarrollamos también una serie de clases para el médico interno para saber cómo tiene que actuar cuando está a bordo de una aeronave. Y como especialista en medicina aeronáutica, entonces vamos viendo todo eso sin que sean especialistas, pero sí que tengan los elementos necesarios. Pero con este COVID sucedió que en salud pública la entrada ha sido, entre otros factores, por la aeronáutica. Entonces, son dos grupos. Desde la medicina del trabajo y la salud ocupacional, la prevención laboral del estrés en médicos es la herramienta que tenemos para tres cosas: ayudar, valorar y direccionar el cuidado de la vida. ¿Ustedes vieron cuántas patologías han aparecido que la doctora Pileu bien le fue refiriendo, que nos da esta encuesta? Ante una noxa,
el médico tiene una estrecha relación, pero también con el medio ambiente, su hospital, su clínica, como también el hospital con esa noxa. Tal es así que la carga viral en estos ámbitos de trabajo es sumamente importante. No es así la carga viral en la aeronáutica, cuando comenzó ese inicio, pero sí ha quedado las condiciones y medioambientes de trabajo más riesgosas en medicina del trabajo. Es para la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y las sociedades médicas de salud ocupacional el lugar donde las condiciones y medio ambiente de trabajo son importantísimas destacar para el cuidado de las personas que trabajan allí. Por eso, no solamente hay que ver el agente causal, el huésped susceptible, que es el médico y todo el equipo de salud, el ambiente, sino también las condiciones biopsicosociales y espirituales de las personas. Y es muy lindo esta figura que ustedes ya han visto que la doctora Pileu les ha puesto. El equilibrio entre esto es muy importante. Allá por el año 2010, en el Conrad de Uruguay, se presentó en la ICMDA, en una reunión de 1000 o 2000 médicos cristianos de todo el mundo, presentamos este trabajo relacionado con la relación laboral y familiar en los ambientes de trabajo. Pero, ¿eso tenía que ver con el médico? Bueno, hay que ayudar, hay que valorar y hay que direccionar el cuidado de todos los trabajadores de la salud. Por eso, la ergonomía, es decir, cómo se relaciona el médico con su trabajo diario, con el endoscopio, con el tensiómetro, con el propio paciente, con los familiares, cómo se relaciona, pero desde el punto de vista de la persona, en su contexto laboral. Es por eso que la modalidad de análisis en el sistema médico-tarea tiene acondicionamientos prácticos en cada puesto de trabajo. Cada uno. En la guardia, en el quirófano, en la sala de clínica médica, en el consultorio. Nosotros los médicos del trabajo en los consultorios de las empresas, en la relación con los trabajadores y todo lo que tenemos que utilizar. Fíjense, aquí hay que considerar desde la medicina del trabajo los ritmos biológicos, que todos ustedes saben cuáles son. La nocturnidad es muy importante en los médicos porque muchas veces por sus preocupaciones sobre los pacientes o la preocupación sobre la familia. ¿Qué decir de las médicas? La doctora Pileu está haciendo una tarea muy, muy linda junto con otras colegas porque también tiene su vida familiar en la relación con los hijos y la familia, que también es importante desde la medicina del trabajo cuidar al médico, a la médica. Hay que ver la organización hospitalaria, que desde Norteamérica, Europa, Asia, China o aún en Sudamérica tenemos las diferentes áreas hospitalarias, la telemedicina actual, ¿no? Las guardias, las agresiones a los médicos y al equipo de salud. Todas estas son consideraciones que, como ustedes ven aquí, están consideradas en el libro de Medicina del Trabajo en 1993, pero no le hemos hecho mucho caso. Las pandemias, estamos en una pandemia. ¿Cómo vamos a actuar en las pospandemias? Bueno, ya no me voy a detener en todo esto que la doctora Pileu nos ha explicado cuál ha sido esa encuesta y los porcentajes. Pero, ¿qué decir? Todo esto
conlleva en un ausentismo laboral y conlleva en enfermedades profesionales o en accidentes de trabajo de todo el equipo de salud, desde un médico, radiólogo, por ejemplo, que es sacado desde un hospital muy pequeño, esto ha pasado, y es colocado en una ambulancia para cubrir el sistema COVID y que luego se ha infectado y a lo mejor ha fallecido. Así hay casos. Entonces, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional en medicina del trabajo es prevenible. Por eso hay que considerar dos aspectos: las condiciones y medio ambiente de trabajo que la OIT enfatiza, pero nos hemos olvidado de las condiciones y medio ambiente de vida en la cual se desarrolla ese profesional. Por eso es importante, y aquí está la acción, que en cada centro de salud debe existir un servicio de medicina del trabajo, servicio de medicina del trabajo. Y luego vamos a ver aquí a la derecha qué otra cosa es necesaria, que junto con el Instituto Argentino de Seguridad y en congresos latinoamericanos hemos hablado muy bien. Pero en primer lugar debe haber un servicio de medicina del trabajo. Hablando con un colega que fue el ministro de Salud de la Nación, ex secretario de Salud de la Nación, el doctor Néstor Pérez Baliño, por ejemplo, cuando nació la pandemia le dije: ¿y en tu hospital, en el hospital donde te formaste, hay un médico del trabajo? No. Y así pasa en la mayoría de las instituciones. Cosa que no hubo en esta pandemia. No hubo un servicio de medicina del trabajo que estuvo trabajando en cada lugar, con 5 exámenes de ingreso, ausencias prolongadas, exámenes periódicos, de tarea, de egreso. Y también es necesario servicios de higiene y seguridad en el trabajo, no tan solamente para usar esta mascarilla para nosotros, sino también utilizar todos los elementos de protección contra los otros riesgos, físicos, químicos y biológicos de todo tipo. Por eso, las protecciones personales no aparecieron ahora, En medicina del trabajo y en higiene y seguridad en el trabajo las utilizamos muchísimo para que las personas no inhalen polvo, no inhalen determinados virus, por ejemplo, en los laboratorios, etc. Bueno, estas protecciones han sido escasas, han sido inapropiadas o han sido faltantes. Entonces, recordar la importancia de un servicio de medicina del trabajo que haya en su país, que haya en cada institución, y un servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Es muy importante porque en cada país hay una mutua o hay una aseguradora de riesgo de trabajo. Y saben que en determinado momento han dicho aquí en Argentina que sí, que en caso de estrés y en caso de enfermedad por COVID iba a ser reconocido. Claro, como enfermedad profesional, pero muchas lo entran como accidente de trabajo. Y después esto es un problema que nosotros tenemos en el sistema. Y es el Estado el que tiene que controlar también a esas mutuas. Y un hospital debe ser cuidado. ¿Por qué? Por esto. Porque hay personas esenciales. Esencial es toda persona. Es el médico, es el kinesiólogo, es el camillero, es el sacerdote, el pastor, el rabino, es el paciente que entra. Pero si tomamos al médico como el eje de la salud pública,
y que cada persona tiene que tener un médico a disposición para poder llegar con salud y prevenir enfermedades en clínica médica, resolver problemas quirúrgicos, el cuidado del personal es fundamental. Así como debe ser ayudado y valorado cada una de las personas del equipo de salud. Por eso, este es el concepto. Después de todas estas estadísticas que, vuelvo a repetir, la doctora Pileo ha desarrollado detenidamente, es necesaria una propuesta. Y es necesario responsabilidad de los médicos, pero que haya un sistema de medicina del trabajo y de higiene y seguridad en el trabajo. En esta página, que es la de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, en conjunto con la Sociedad de Medicina Interna también, nos nutrimos mutuamente. Van a ver ustedes que pueden entrar y allí hay una serie de materiales que ustedes pueden utilizar. La medicina y la medicina del trabajo y su futuro. Una serie de entrevistas con cursos que hemos realizado hasta fines de noviembre, y aquí ustedes lo pueden ver. Bueno, todo esto para decirles muchísimas gracias y que los gobiernos, los directores de las instituciones, aún los docentes, cuando enseñemos a los médicos, medicina interna, medicina del trabajo, cualquier especialidad, tengamos en cuenta esto. Valorar la vida del médico para que el estrés sea algo que podamos controlar. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Nos vemos pronto en los congresos en forma presencial. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo el comité organizador de este Global Summit in Internal Medicine. Es un honor poder presentar nuestro trabajo en el entorno de este congreso. Esta es una encuesta de estrés en médicos hecho entre varias sociedades, entre la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Como ustedes saben, a fines de febrero de este año empezamos a ver en todo el mundo la diseminación del virus SARS-CoV-2, lo cual creó mucha incertidumbre, mucha desconfianza, mucho miedo en toda la sociedad y principalmente entre los médicos, quienes sabíamos que íbamos a estar en la primera línea si esto se llegaba realmente a difundir en todo el planeta, cosa que sabemos que pasó y es el día de hoy que todavía estamos dando esta batalla. ¿Qué era lo que teníamos enfrente? Teníamos una enfermedad desconocida, de diseminación rápida, una enfermedad con el potencial de ser muy grave, y nos veíamos enfrentados, si no a primera mano, en un principio con reportes, pero luego sí a primera mano, a ver colegas que enfermaban y colegas que morían, y colegas que mueren al día de hoy. Eso por el lado de la enfermedad. Y por el lado de la organización, por el lado de los sistemas de salud, teníamos la gran incógnita si íbamos a tener suficientes equipos de protección personal, si iban a estar disponibles, si iban a ser de buena calidad, si iban a alcanzar, si íbamos a estar capacitados para cumplir las tareas que nos iban a reasignar, ya que sabíamos que íbamos a tener esta reasignación de tareas. Había escasa información, tanto sobre la enfermedad como sobre la organización, algo que cambiaba y que mutaba todos los días. Era una incertidumbre, y sigue siendo en muchos ámbitos una incertidumbre, si vamos a tener disponible suficiente cantidad de drogas, de respiradores, de camas para atender a los pacientes. Todo esto que conllevó, obviamente, cambios en la vida personal,
familiar y laboral de todos y cada uno de los actores en el equipo de salud. Todo esto trajo aparejado, como en los 1000 y pico, miedos por la propia salud, miedos de poner en jaque la salud de la familia cuando volvíamos a casa, de no tener acceso a recursos, de no tener acceso a drogas, de no tener acceso a los testeos necesarios, miedo al aislamiento. No es sencillo estar solo, quizás separado de la familia, solo por cuidado o al estar enfermo, enfrentados a una sobrecarga de trabajo, enfrentados a una estigmatización social, que en algunos casos fue solo un miedo y teníamos ejemplos concretos que esto se iba a concretar y se concretó en más de uno de nuestros colegas. Está claramente descrito que los equipos de salud, los médicos, los enfermeros, la gente que hace diagnóstico por imágenes, laboratorios, el equipo de salud en su totalidad tiene muchos más chances frente a una situación como la que nos toca vivir de tener registros elevados de estrés, ansiedad, depresión, cuadros de burnout, verse enfrentado a diversas adicciones, a fármacos, a alcohol, a pastillas, a lo que sea, frente a una situación tan difícil, y después, una vez que la situación se calmó, enfrentar y tener que navegar las difíciles aguas del estrés postraumático. Los médicos habitualmente vivimos en un equilibrio delicado. Ese equilibrio que significa tener que tomar decisiones acerca de la vida de los otros, acerca de la forma de vida de los demás, mientras que hacemos lo mejor posible para llevar adelante nuestra vida, nuestras propias preocupaciones y nuestros menesteres diarios. Es este equilibrio que creemos que se vio en jaque, que se vio amenazado, que se ve amenazado por esta pandemia, y por eso quisimos hacer esta encuesta, diseñada en forma intersocietaria, interdisciplinaria, con la participación de médicos clínicos, de médicos especialistas en medicina del trabajo, con médicos de atención primaria. Una encuesta que es autoadministrada y se difundió por medios electrónicos entre las diversas sociedades en los distintos países. Esta encuesta se llevó a cabo entre médicos latinoamericanos entre junio y octubre del 2020. Obtuvimos 1.402 respuestas de la extensa publicidad y diseminación que hicimos, y los objetivos principales de esta encuesta era conocer las modificaciones en la actividad laboral que habían tenido los médicos en este periodo, interpretar y objetivar el impacto emocional de la situación que les toca vivir y determinar el nivel de estrés de los médicos. Todo ello para tener un diagnóstico más certero de la situación y poder después cuidar tanto a estos médicos con el estrés postraumático que suponíamos que esta pandemia iba a infligir en ellos, como también proveer medidas de cuidado frente a una probable, posible segunda ola del virus. Esta encuesta, como yo les muestro acá, se realizó en diversos países, tuvo origen en la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, y es entonces que ustedes pueden ver que la gran mayoría de las respuestas, el 66%, son de la Argentina, pero están representados casi todos los países de Latinoamérica, con una importante participación de Paraguay, pero participó Belice, Bolivia, Chile, Colombia. Tienen acá en la diapositiva todos los países que se sumaron a esta iniciativa. Tuvimos un poco más de mujeres que de hombres participando, un 58% de mujeres casi y un 42% de hombres. Interesante que los porcentajes, porque en otros estudios parecidos la intervención de mujeres era mucho mayor. Donde ustedes ven en la parte baja de la diapositiva la edad de los participantes, era de más de 50 años el 35%, entre 35 y 50 un 40%, y una porción chica de médicos de hasta 35 años. Cuando esto se traduce, estas edades, cuando les preguntamos por la cantidad de años que llevaban ejerciendo la medicina, como ustedes pueden ver,
el 47% dijeron que llevaban entre 5 y 20 años y más de 20 el 42%. Una muy pequeña cantidad de respuestas tuvimos, un 10% tampoco es despreciable, de médicos que estimamos están en etapa de formación con menos de 5 años de recibidos. Esta yo creo que es una característica de principalmente los médicos latinoamericanos. Los médicos que trabajan en América del Norte y en Europa no lo tienen tan así, y es el pluriempleo que tenemos los médicos en América Latina, ya que cuando les preguntamos si trabajaban en ámbito privado, público o ambos, es clarito en el gráfico como se ve que la mitad de los médicos que participaron tenían doble empleo. ¿Sí? Y esta es una característica que nos diferencia de muchos otros, de muchos otros médicos en otras partes del mundo, y creo que también caracteriza nuestro trabajo, nuestro estrés y las dificultades que tenemos en la vida diaria. Dicho esto, cuando analizamos el nivel de ingreso de los médicos desde el comienzo de la pandemia, casi no hubo diferencia cuando ustedes lo ven entre si aumentó, entre muy poquitos aumentaron, disculpen, y entre los que no se modificaron o disminuyeron fueron casi un 50 y 50. Podríamos asumir que este 10% que aumentó es una hipótesis realmente, que fueran los médicos en etapa de formación, a quienes se los invitó obviamente por necesidad a cumplir con más tareas, a hacer más guardias, y esos aumentaron su ingreso. Entre los demás realmente permaneció estable. Suponemos que son esos médicos que tienen trabajos estatales, y disminuyeron los que tienen solo trabajos en privado y aquellos que tienen mucha carga de ingreso de trabajos en privado. Al comparar el ingreso entre hombres y mujeres, no hubo una diferencia significativa. Impresiona mucho en esto, y cuando yo les hablaba al principio de lo que era la redistribución de trabajos, cuando hablamos en lo que se refiere a el cambio del grupo humano desde que comenzó la pandemia, un 61% dijo que sí, y no hubo una diferencia, como ustedes ven acá, entre hombres y mujeres. ¿Sí? La diferencia es muy importante, si ustedes lo piensan 5 minutos, el grupo humano con el que trabajamos todos los días, el grupo humano que nos apoya en los buenos y los malos momentos, y el cambiar este grupo tiene un impacto muy importante en lo que es nuestra capacidad de manejar situaciones difíciles. A la pregunta clave, y a la que creo que no tenemos mucha duda ninguno, es si usted teme contagiarse de sus pacientes o de sus colegas, la respuesta fue en un 80% un sí, sin haber diferencia entre hombres y mujeres. Y esto vino acompañado de un 50% casi que consideró que en su trabajo no tenían las medidas de bioseguridad adecuadas. El temor al contagio, el no tener la protección adecuada, son factores que yo creo han sido claves en esta pandemia para ponernos incómodos, para ponernos nerviosos y para estresarnos. Este 80% de médicos que tenían miedo de contagiarse tenían un 76, yo creo que prácticamente entre, si lo sumamos el sí y el tal vez, son un 90% de médicos que tenían miedo de contagiar a su familia al volver a casa. No es inocente que nuestro trabajo, la forma en la que nos ganamos el pan todos los días, nos traiga una consecuencia directa de contagiar y poner en riesgo la salud de nuestras familias. Sabemos de muchos médicos, de mucho personal de salud, que al estar en contacto con pacientes con SARS-CoV-2, eligieron separarse de sus familias, de ir a vivir en otro lugar, aislados, de no tener el contacto que tenían habitualmente. Y esto es duro para lo que es el manejo espiritual de la persona. Al preguntarles si se sienten emocionalmente agotados por su trabajo, un 66% dijo que sí, y si sumamos el tal vez, tenemos un 85% de personas que dijeron que sí. Y acá es la primera vez en lo que yo les vengo mostrando que tenemos una diferencia significativa
entre hombres y mujeres, con una P estadísticamente significativa. Es este miedo de llevar el contagio a casa, es este miedo de poner en riesgo a la familia, es esta falta de elementos de protección que, sumado a una sobrecarga de trabajo, sumado a la protección incierta que nos podían brindar los elementos en nuestro trabajo, nos agotaba emocionalmente. Esto se tradujo en alteraciones del sueño, como ustedes ven, y esto está descrito por muchos estudios al día de hoy. Un 74% de alteraciones en el sueño, y una vez más con una diferencia significativa a favor de las mujeres, con más alteraciones del sueño en comparación con los hombres. Al preguntarles si se han vuelto más insensibles, si ustedes ven acá, el 60% dice que no, y esto estaban de acuerdo hombres y mujeres y no hubo una diferencia. Estar al límite de sus fuerzas, si esta situación nos ha llegado, nos ha vuelto agotados al límite de nuestras fuerzas, si ustedes los ven, tiene un 37% de médicos que dijeron que sí, y un 25% que dijeron que un tal vez. O sea, estamos en un 60 y pico % que sí piensan que están al límite de sus fuerzas o posibilidades, y esto fue significativamente mayor en mujeres que en hombres, como ustedes lo pueden ver en el cuadrito del costado. Este agotamiento, este sentirse al límite de las posibilidades, yo creo que es el culpable o es el responsable de que haya enojo o que haya resentimiento con sus compañeros, con sus pacientes, por no cuidarse, por exponerlos al virus. Y ustedes lo ven acá, si bien un sí rotundo hubo solo en un 33%, si sumamos ese tal vez, es un 50%, es la mitad de la población que contestó a esta encuesta, que ha tenido registros de estar enojado o resentido, tanto como con sus compañeros, con los pacientes, posibles fuentes de contagio. Pero la medicina es un apostolado, y los que ejercemos esta profesión sabemos que nos gusta y lo hacemos porque nos gusta. Y en este contexto, si ustedes se fijan, el 75% no se arrepiente de haberlo elegido. Y yo creo que él tal vez, yo lo interpreto como un 90%, que no se arrepienten de haber elegido la profesión. Es uno de los momentos quizás en la historia o en la historia moderna o contemporánea en donde realmente nos vimos desafiados en ese juramento que hicimos de cuidar y de proteger a los demás, y no nos arrepentimos. Los médicos no nos arrepentimos de trabajar de lo que trabajamos. Sin embargo, reconocemos que estamos al borde de nuestras fuerzas, que estamos agotados y que el trabajo definitivamente interfiere con nuestra vida personal, con nuestra vida familiar. Este año más que nunca, en donde se modificó también la vida personal, en donde se modificó la vida familiar, y esto nuevamente muestra una diferencia importante entre las mujeres y los hombres. Piensen que la vida familiar trajo a los chicos a estar en casa, a hacer el colegio en casa, y hablo realmente a título personal, donde todos trabajamos en casa, todos comemos en casa, y la sobrecarga familiar ha sido realmente importante. Y esto se traduce en sufrimiento, esto se traduce en ansiedad, esto se traduce en angustia, esto se traduce en desesperación, con un 60% que dijo sí a más angustia, más desesperación, más ansiedad. Y si le volvemos a sumar nuevamente el tal vez, tenemos un 80% de médicos que reconocen esta angustia y esta ansiedad. Nuevamente somos las mujeres quienes respondemos positivamente a esta pregunta, con más afectación de nuestra psiquis. Y en lo que se respecta a lo que es la afectación física o la traducción física que tiene este cansancio psíquico, este cansancio espiritual, si ustedes se fijan, un 47% dijo que tenía alguna manifestación clínica que le atribuye a esta pandemia, como hipertensión, palpitaciones, disnea, dolores musculares. Es un 47%, esta vez con una diferencia muy importante a favor de las mujeres,
con un 56 versus un 37 y una P menor a 0.0002. El COVID-19 tiene impactos sobre la salud mental que van a ser acumulativos. Hablamos antes del estrés postraumático y sabemos que esto es algo que recién empezamos a ver. Los hallazgos de este estudio están en sintonía con los hallazgos del estudio Héroes, que fue presentado hace pocos días en un congreso de psiquiatría en Chile, donde se hizo un cuestionario online en más de 25 países, con la diferencia que este cuestionario fue respondido en un 75% por mujeres. Recuerden que este estudio que yo les estoy presentando tiene un 50% de mujeres y un 50% de varones. En el estudio Héroes, 36% dijeron que tenían disminución en la energía, 26% problemas para dormir, nuestro registro fue mucho mayor de problemas para dormir, 15% disminución en el interés o en el placer y un 13% dificultad para concentrarse. Un tercio de los encuestados en Héroes decían que hubieran requerido ayuda, pero solamente un tercio de ese tercio positivamente recibió ayuda. Como les dije recién, el impacto emocional no termina con la vacuna, no termina con el achatamiento de la curva. Es un impacto que vamos a seguir viendo durante mucho tiempo y el desarrollo del estrés postraumático en los profesionales de la salud es algo que vamos a tener que ir monitoreando e ir vigilando durante los próximos meses y quizás durante los próximos años para poder darles una atención prematura, para poder cuidar mejor a los que cuidan, como vimos que fue difícil, muy difícil hacer durante la etapa aguda de la pandemia. Muchas gracias. Gabriel, qué bueno el estudio. La verdad es que me parece re interesante. ¿Vos tenés algún dato sobre la pregunta que tenemos de si se ha visto mayor incidencia de suicidio entre los médicos antes y durante la pandemia? Bueno, no tenemos esos datos. Esto tenemos que decirlo porque relacionados con el trabajo de los médicos aquí en Argentina y también por lo que tenemos entendido en otros países, en algunos, no tenemos datos estadísticos de aquellos médicos que han enfermado o aún hasta que se han muerto. Esto es importante porque sin esos datos no podemos decir esto. Lo que sí es muy importante ver qué es lo que pasa posteriormente en el trabajo de los médicos y de las médicas. Como tú muy bien dijiste, en relación a cómo se siente, cómo nos sentimos hoy los médicos, aún en nuestra relación familiar. Pero no tenemos estadísticas de algún suicidio por esto. Al menos hasta ahora no lo sabemos desde el aspecto gubernamental. Seguro, y creo que tampoco hay datos, por lo menos en la Argentina, acerca del suicidio de no médicos. Y yo he tenido registros personales, una información absolutamente sesgada, pero de un número de suicidios, algo así como interesante, en personas no médicas. Otro doctor nos escribe: somos la especialidad que trata a la mayoría de estos pacientes y es mentira que recibimos apoyo de otros. Sí, yo creo que, a ver, los internistas somos los que nos hemos puesto al frente de esta pandemia y me parece que pasó en esta pandemia algo muy injusto porque por lo menos acá en la Argentina se lo tomó como una patología infectológica en donde los infectólogos terminaron no teniendo una medicación para darles y no eran los infectólogos los que recibían a los pacientes en la sala de guardia, eran los internistas. Se habló, yo creo haber dicho en mi disclosure que yo soy internista y soy neumonóloga, se habló poco y nada de los neumonólogos. Y creo que es cierto que los internistas recibimos poco apoyo.
se sobrecargó el trabajo de los internistas de una forma increíble y creo que tenemos que aprender mucho de esto porque toda América Latina, probablemente en México, ya están teniendo la segunda ola que les hace el overspill a Estados Unidos, pero lo que es el resto de América Latina estamos terminando la primera ola y nos tenemos que preparar para la segunda. Y tenemos al trabajador médico, a la médica, las tenemos cansados, desbordados, estresados, burnouteados y vamos a tener más trabajo de este tipo. Me encantaría saber los comentarios de la audiencia. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, son todos bienvenidos. Experiencias en sus lugares. Gabriel, ¿vos qué opinás de qué puede pasar en esta segunda ola? Bueno, si seguimos así y no se consulta a verdaderos epidemiólogos y especialistas en salud pública, vamos a tener también un recrudecimiento. Y algo muy importante también para decir es que, y esto lo sabemos de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, que no hay a veces en muchos lugares servicios de medicina del trabajo y de higiene y seguridad que cuiden, porque no los hay, no hay nombramientos y demás, que cuiden al personal médico, porque los médicos somos trabajadores, no para defenderlos desde el punto de vista gremial, sino desde el punto de vista científico de la salud ocupacional. Acá hay un par de comentarios del mismo doctor. Dice, doctores, ustedes sugieren promover este tipo de terapias contra el estrés entre médicos y residentes. En un comentario anterior dicen, ¿tienen algo de información sobre el uso de terapia cuerpo-mente como yoga y meditación entre médicos? Hay algunos, a ver, de las cosas que se han hecho bien en nuestro país, es, por lo menos en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que es el Ministerio de la Secretaría de Salud, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires, puso a disposición todo un servicio de salud mental para todos los servicios que lo requirieran, no con técnicas de meditación, pero sí con el apoyo que lo demandaran. Y sé de algunos lugares puntuales que estuvieron haciendo algunas técnicas de relajación, algunas técnicas de desintoxicación del estrés. Y visto y considerando lo que se puede en el contexto del aislamiento y del distanciamiento y todo esto. Y eso son cosas que creo que hay que tener en mente y creo que hay que seguirlas teniendo en mente. Y hacen otro comentario que dicen, tenemos sobrecarga de trabajo. A eso hay que sumarle el acoso laboral, la falta de insumos y el equipo de protección para el personal de salud. Es todo tuyo el comentario, Gabriel. Lo que dice este colega, que no tengo casualmente el nombre, pero es sin ninguna duda la clave de la cosa, que es cuidar. Y cuidar viene de esa expresión que significa tener en cuenta. Hay que tener en cuenta las horas de trabajo de la persona, es decir, del médico, de la médica. Hay que tener en cuenta su relación familiar. Hay que tener en cuenta sus valores espirituales también. En Argentina, por ejemplo, en la Asociación Médica Argentina, hay un gran impulso también con la Sociedad de Espiritualidad y con ACSAI, la Asociación Cristiana de la Salud Internacional, en abordar estos temas como lo venimos haciendo de hace años, para dar lugar, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la paz que puede generar muchas veces tener un encuentro, aún en los lugares de trabajo. Hay ejemplos de lugares de trabajo donde se han formado grupos así de oración interreligiosa y tienen mucha influencia también en forma puntual en grupos pequeños. Hay una gran acción también a nivel mundial y en Estados Unidos de poder trabajar todos estos temas aún en el equipo de salud, como se toca también en otras industrias, a través de muchas medidas que se pueden tomar en las empresas, y digo empresa porque una prepaga es una empresa,
que muchas veces no nos tienen en cuenta los médicos, y solamente hay un rédito. Bueno, hay que enmarcarse eso también y tener en cuenta todos estos datos, como también el cuidado que hay que tener en las guardias o en las internaciones a veces con agresiones que se producen también en los médicos, a los médicos, en las guardias, por ejemplo. Y esto genera estrés. Y el estrés hay que controlarlo, no tan solamente desde uno, sino desde las autoridades, desde las jefaturas, evaluar todos estos temas. Y si hay un día que un médico, una médica, no está en condiciones de trabajar porque se siente mal o ha tenido un determinado problema, que tenga un acceso a su superior y que pueda ir nuevamente a su casa y haya otro que pueda hacerlo, porque esto es sumamente importante, como se hace en la aviación. En la aviación se ve esto en relación a los factores humanos. Entonces tenemos que tener en cuenta estas pequeñas cosas que hacen al trabajo cotidiano. Dice, hay otro comentario que dice, salud mental ha sido ignorada por directivos de las instituciones públicas. Solo se ha contemplado el aspecto económico y la cobertura de los espacios, que es exactamente lo que vos estabas diciendo. Ayer circulaba por las redes una imagen que me resultó muy fuerte y a su vez me resultó tan cercana, de un médico abrazando a un paciente, un médico con un equipo de protección completo puesto, abrazando a un paciente COVID positivo, y decía que el paciente estaba triste y le dijo llorando que se sentía mal por estar lejos de los suyos en Thanksgiving. Y es el médico el que termina cargado con todo eso. Y el médico lo abrazó. El médico, si quieren, se expuso más allá de su deber. Y eso se tiene que cuidar y yo creo que se tiene que proteger. Como dice el doctor, que solo busca el aspecto económico. Me parece que los directivos no están contemplando que si los médicos dejamos de estar en nuestra mayor capacidad de trabajo, que no es solo una cosa manual, sino que es una cosa mental y espiritual y manual, es todo un combo, no les vamos a poder rendir económicamente. Correcto. Yo creo que es muy complejo el sistema, me parece que es muy complejo, las personas somos muy complejas y hay que cuidarnos desde todos los aspectos. ¿Algún otro comentario? La gente que nos está escuchando, me parece que la charla se ha vuelto súper rica. Y fíjense en la cantidad de gente que, como vos decías, Salomé, ha respondido. Más de 1000 personas. Y cuando digo personas, hablo de médicos, de todas las especialidades. Hablo de internistas, hablo de cirujanos y hablo de muchos otros, de todas las especialidades. Así que es muy rico tener en cuenta esto y hay que tener conductas en medicina del trabajo, ¿sí? Especialmente en cada lugar. Por eso les decimos a todos ustedes los que nos están escuchando, y en ese sentido estamos a vuestra disposición, la Sociedad de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional Argentina, de la Asociación Médica Argentina, en ayudar junto con otras sociedades de medicina del trabajo para esto, para incluir al médico, para prevenir enfermedades profesionales, como ser esta, la del estrés, y como ser también prevenir accidentes que se producen por el hecho y en ocasión del trabajo médico. Así que hay que considerar esto en forma especial. Ojalá que todas las autoridades lo puedan hacer, pero si no lo hacen las autoridades, háganlo ustedes desde su puesto de trabajo. Reúnanse entre 2 o 3, busquen, conversen entre ustedes y generen un grupito pequeño, de tal vez de lectura, de meditación si quieren, un grupo de afinidad en cada puesto de trabajo. Se ha generado hace muchos años en Aksai, en el Hospital Pena, un grupo de oración muy importante, por ejemplo. Otros utilizan yoga, otros utilizan, o sea, hay que ver qué posibilidades hay dentro de la institución y hablar con las autoridades y generar un espacio para que los médicos
realmente podamos estar, aún siendo internistas, aún no siendo cirujanos, tener un momento de pensar y un momento cuando uno está triste o agobiado, poder buscar en otros colegas ese apoyo que podemos brindarnos entre nosotros para dar una mejor atención a nuestro paciente que nos necesita. Yo creo que esta encuesta que tuvo tan buena recepción de parte de los médicos que la respondieron, nos pone de manifiesto muchas cosas de las que hemos pasado, de las que hemos sufrido, de las que seguimos sufriendo. Como yo les dije al final, una vez que venga la vacuna, esto no se acaba entre los médicos, porque el estrés postraumático, el burnout recién empieza y tenemos que seguir viviendo todos como médicos y seguir trabajando como médicos y dar, como vos bien decís, Gabriel, lo mejor para nuestros pacientes. Entonces, ver de todo esto qué es lo que nos afecta, ver de todo esto qué es lo que afecta a nuestro grupo, ver de todo esto qué es lo que querríamos cambiar para la segunda ola, querríamos cambiar para la próxima crisis y que no nos afecte tanto. Usar estas herramientas, estos datos concretos que tenemos hoy para poder mejorar la planificación y poder cuidarnos más entre todos. Y me parece que con esto terminamos. Si no hay ningún otro comentario de parte de la audiencia, les agradecemos muchísimo el haber estado, la información queda a vuestra disposición y obviamente tanto el doctor Fernández como yo estamos súper dispuestas. Una última pregunta, doctor. ¿Se considera enfermedad profesional el burnout? Sí, por el hecho y en ocasión del trabajo. En Argentina hay una ley en la ciudad de Buenos Aires que habla de 3 en el personal médico, pero que todavía no está, diríamos, aprobada de hace muchos años. Pero sin ninguna duda, todo esto influye también en otras enfermedades cardiovasculares, respiratorias, endocrinológicas, que tienen que ver con el hecho y en ocasión del trabajo. Y hay una frase que decimos en todas las industrias y también en esta bella industria de salvar vidas humanas desde el punto de vista clínico también, que es que nadie debe enfermarse ni accidentarse por el hecho y en ocasión del trabajo médico. Entonces hay que trabajar en eso para buscar soluciones, pequeñas soluciones en nuestro ámbito de trabajo. Ojalá que cuando termine esta conversación vayan a sus hospitales, a sus clínicas y aunque sea entre 2 o 3 puedan entablar una relación y un diálogo y un pequeño plan de acción para presentar a las autoridades y que les acompañen en esto que tienen que hacer ustedes, que es cuidarse, cuidar a su familia y cuidar este entorno laboral que tanto queremos y amamos. Vos pusiste el foco, y creo que tenemos un poquito más de tiempo, que no se pone habitualmente en la familia de los trabajadores, en la familia de los médicos. Y varias cosas que se charlaron en la encuesta, y muchas veces lo pusieron, yo creo que es parte del sesgo de por qué a las mujeres nos afectó más, es el compromiso de la familia o la sensación, en realidad no, el hecho de poner a la familia en riesgo de una forma tan clarita, que a lo mejor ponemos la familia en riesgo al exponernos nosotros a diversas noxas, pero el COVID nos lo puso muy claro. Si yo me enfermo, enfermo a mi familia y traigo otras consecuencias. Y creo que esto es parte del combo del burnout, como hablan los doctores en las preguntas, que tenemos que hacer tanto trabajo para manejar, ¿no? ¿Algún otro comentario antes de que nos vayamos? Porque la discusión está siendo muy linda y no quisiera que se corte. Gabriel, ¿algún comentario vos sobre las familias? Sí, en la última dice, ¿usted sugiere proveer este tipo de terapias en contra del estrés entre médicos y residentes? Bueno, por supuesto que sí, pero lo principal es tener ese núcleo familiar
si el médico lo tiene, porque a veces es un médico solo o una médica sola, o a veces hay un núcleo familiar con hijos, esposos, esposas, y esto hay que considerarlo. O sea, la familia es el núcleo fundamental en que una nación se desarrolla, ¿eh? Y en medicina esto también es así, porque vivimos para eso. Dice, se ha visto mayor incidencia de suicidios entre médicos antes y durante la pandemia, eso ya Eso lo es lo mismo. hemos Tenemos la última, tratado. Sí. pregunta está acá arriba. Nuestra familia está en riesgo y Ah, la población que no se cuida no lo toma en cuenta. ¿Qué han hecho en Argentina ustedes? Felicidades, muchas gracias. Eh, a ver, en Argentina lo que es el aislamiento social, o sea, la cuarentena, terminó recién hace 15 días o 20 días y se supone que ahora estamos en una etapa de distanciamiento. ujú. Y lo que se ve por la calle es sumamente variado. Uno ve mucha gente que no se cuida, uno ve mucha gente que toma riesgos innecesarios, que no respeta al otro con mal uso de mascarillas, sin distanciamiento. Y uno no puede estar enojándose por la calle con todo el mundo. Sin embargo, los colegios han abierto con con capacidades limitadas para los alumnos y eso está funcionando bastante bien porque no ha habido mayor tasa de contagios ni entre los alumnos ni entre los docentes. En los hospitales se está retomando en este momento algo de la actividad usual con atención ambulatoria y la verdad que dentro de todo puedo decir en los centros a donde yo trabajo que se está haciendo bastante bien, con mucho cuidado y evitando la sobrecarga y las aglomeraciones, por lo menos en los centros de salud y en los colegios. ¿Vos tenés algún otro dato, Gabriel, vos que te movés en lugares muy distintos a los míos, con Bueno, empresas y... en medicina del trabajo, lo que hay que hacer, y en los hospitales, en las clínicas también, formar grupos de trabajo. Ahora las industrias de todo tipo, hasta las industrias médicas, como yo le decía, están incorporando a su personal, a ese personal tal vez mayor, que no tiene riesgo, pero por una determinada edad estaba en su casa, que venga a los lugares de trabajo, pero en grupos de 5 o 6, y directamente todos los días tiene una relación directa y lo maneja el servicio de medicina del trabajo. Por eso es importante que en cada hospital, en cada clínica, haya un servicio de medicina del trabajo que coordine con higiene y seguridad en el trabajo para que todos tengan sus protecciones. Pero aparte, trabajar en esto. Y si hay alguna incidencia de una sospecha de COVID por contacto y todo, aislar a esa persona y a ese grupo pequeño que está. Pero esto es una decisión política y una decisión empresarial que tienen que tomar, ¿sí? Para que el hospital esté siempre bien capacitado humanamente, con todo el recurso, en grupos pequeños, ¿sí? De trabajo. Eso es lo que no estamos viendo a veces en el sector salud, que sí se ve en otras industrias. Entonces esto es digno de copiar si quieren, ¿no? Es una Sí, manera activa. hay que aprender. Ujú. Buenísimo. ¿Algún otro comentario? Bueno, nosotros nos estamos enfrentando en realidad como país, enfrentando, qué feo que queda. Sí. Estamos a las puertas de lo que son las vacaciones de verano y eso es todo un desafío con la proyección del descanso estival y los traslados de las personas hacia las playas, hacia los lugares de recreo. Eso no les puedo contestar hoy por hoy que tan bien preparado está porque recién se estaría alargando y la verdad es que no hay nada muy armado ni muy estructurado, por lo menos que informen al público en general. Creo que una de las cosas que no sirvió en la Argentina es que se dejó libertad de acción a cada distrito, a cada departamento, a cada lugar y eso generó un manejo anárquico en muchos lugares, en donde en algún lugar estaban todos sueltos y en otros lugares estábamos en cuarentena estricta
y eso genera una falsa sensación de seguridad y un aumento de los contagios muy importantes. Lamentablemente la Argentina está entre los países que peor ha manejado la pandemia. Y nosotros hemos, en lo personal, me consta que el doctor y yo hemos hecho lo mejor que podíamos a nivel país, no nos ha ido tan bien. Y queremos cuidar a nuestros compañeros, queremos cuidarnos a nosotros porque sabemos que esto realmente no se acaba acá. Sí, sí. Hace un tiempito antes de la pandemia firmamos un convenio entre la Sociedad de Medicina Interna, que tú presides, Pileu, y la Sociedad de Medicina del Trabajo. Y esto sirvió para que cuando comenzamos la pandemia se formara un grupo en la Asociación Médica Argentina con el doctor Reus y Mercado, con vos, con la doctora Israel y otros grandes hombres y especialistas en medicina del trabajo, e higiene y seguridad, y vinimos trabajando esto a ver cómo lo podíamos hacer. Una de las cosas es interesante esta interrelación que puede haber entre sociedades científicas. Seguro. Es muy Gaby, importante en cada país. me informan que no tenemos más tiempo, Listo. así que muchísimas gracias por compartir esta mesa, muchísimas gracias a todo el auditorio, miro así como si hubiera gente a la izquierda de la pantalla. Me parece que es un tema súper importante y que lo estamos viviendo todos los días, así es que bueno, a trabajar para poder seguir trabajando lo mejor posible. Como dijo el doctor, nuestro trabajo no nos tiene que enfermar ni a nosotros ni a nuestra familia, así que eso lo tenemos que defender y seguir haciendo lo mejor que sabemos, que es cuidar a los otros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un lujo estar con ustedes. A continuación, nuestra siguiente ponencia a cargo de la doctora Virginia Salazar Matos. Ella es perteneciente a la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, especialista en medicina interna, fellow en patología médica del embarazo, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, médico jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo en Caracas, profesor del posgrado universitario de Medicina Interna en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo de la ciudad de Caracas. Ella nos presentará la ponencia Malaria en Latinoamérica y Resurgimiento en Venezuela. Muchas gracias, doctor Francisco, por la presentación. Buen día, mis saludos a todos. Estoy muy complacida por la invitación que me hicieron la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna SOL y el doctor Alfredo Cabrera Rayo, presidente del Colegio de Medicina Interna de la Ciudad de México, en participar en tan prestigioso evento como lo es esta Cumbre Global de Medicina Interna. Muchas gracias. Hablaremos hoy sobre un tema sensible para todos los venezolanos, como lo es la malaria en Latinoamérica y su resurgimiento en Venezuela. La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria producida por especies de protozoario del género Plasmodium. Estos parásitos son transmitidos a humanos y a otros primates por la pico del género Anopheles, que posee una distribución geográfica característica limitada a la franja intertropical. Es una enfermedad con un amplio rango de severidad que puede ir desde un síndrome febril con ictericia y anemia hasta un cuadro fulminante con falla multiorgánica. La malaria es una enfermedad que hoy día sigue representando un problema de salud pública para muchos países, ya que aún el 40% de la población mundial está expuesta a esta enfermedad, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho, siendo endémica en más de 101 países. En el 2018 hubo 228 millones de casos de malaria en todo el mundo, en comparación con lo que ocurrió en el año 2010, donde hubo 210 millones, y en el año 2017 231 mil millones. O sea que ha habido un descenso en el número de casos. La mayor casos es la región de África, que presenta 213 millones de casos y que representa el 93% de los casos que ocurren en el mundo.
Está seguida por la región del Asia Sudoriental con 3,4% de los casos y la región mediterránea del Oriente con 2,1%. La región de América o del continente americano ha alcanzado poco menos de 1 millón de casos para este año 2018, lo cual representa el 0,41% del total de casos que ocurren a nivel mundial. Así vemos entonces que la tasa de incidencia de la malaria ha venido disminuyendo a nivel mundial y anteriormente habían 71 casos por cada habitantes en riesgo y eso ha disminuido a 57 casos por 1.000 habitantes para el año 2018. Sin embargo, llama la atención que este descenso se ha detenido, se ha mantenido sin cambio a partir del año 2014 hasta el 2018. Así vemos entonces que en este año 2018 solo 31 países endémicos para malaria han logrado reducir significativamente la incidencia de casos en un 40% o más. En la región de África se encuentra la mayor cantidad de casos de malaria del mundo, pero en más del 50% de los casos se concentran tan solo en 6 países de África. Nigeria con un 25%, el Congo con 12%, Uganda 5%, Marfil, Mozambique y Níger con un 4%. El parásito o especie de Plasmodium que predomina en esta región de África es el Plasmodium falciparum. En la región de las Américas, entre el año 2005 y el 2014, permítame un momentico a ver si consigo el cursor, en la región de las Américas se ha visto una tendencia a disminuir el número de casos hasta el año 2015, cuando aparece un incremento importante del registro de casos en esta región, alcanzando una cifra cercana al 1 millón de casos para el año 2017, entre el 2017 y el 2018. Asimismo, se observa un aumento de los fallecidos por malaria en este periodo, alcanzando un poco más de 400 muertes por año en el 2017. Este aumento en las Américas se debe básicamente a el aumento significativo en el número de casos que ocurre en Venezuela, junto con el aumento que ocurre en otros 8 países. Vemos entonces en esta gráfica como el aumento del número de casos en Venezuela es bastante significativo, un aumento del 797% entre el año 2010 y el 2018. Otros países también han tenido aumentos por transmisión en áreas endémicas como en Brasil, Colombia, Guyana, Nicaragua y Panamá, y han existido aumentos por brotes en algunos países que estaban en vías de eliminar la malaria en sus zonas, como Costa Rica y Ecuador. Vemos entonces cómo Venezuela aporta aproximadamente el 51% de los casos de malaria del continente americano para el año 2018, seguida de Brasil, que tuvo un 23%, Colombia 10% y Perú 6%. Esa tendencia al aumento de la incidencia de casos en Venezuela ha sido progresiva, como podemos ver en la lámina, desde el año 2010 hasta el 2018, cuando el porcentaje de casos nuevos en Venezuela en relación al continente aumentó en 20 veces. Aquí podemos observarlo en números absolutos. Fíjense cómo el número de casos en Venezuela aumentó, alcanzando en el año 2017 aproximadamente 400.000 casos por malaria. Otros países también han presentado un aumento, como Brasil, que es la línea azul, que ha alcanzado cifras alrededor de las 200.000 casos, y otros en menor cuantía, como Perú y Colombia. Aquí apreciamos los valores absolutos de esto que estamos hablando, y fíjense cómo Venezuela ha presentado 411.583 casos, o 411.586 casos para el año 2017, Brasil 194.370 casos
y los demás 55.000 casos Perú, 54.000 Colombia y así sucesivamente, mucho menos para Bolivia y Guatemala. Así pues, en Latinoamérica, la mayoría de los casos de malaria ocurren en la selva amazónica, como ustedes pueden ver en esta gráfica. En esa zona amazónica, pues están implicados 4 países básicamente: Brasil, Venezuela, Colombia y Perú. Esos países son endémicos para malaria y todos ellos tienen regiones en la selva amazónica, con excepción de Colombia, que tiene una zona endémica en la costa del Pacífico, en el bosque de la costa del Pacífico, donde predomina la población afrocolombiana e indígena. Según las últimas estadísticas, la última actualización epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud del año 2020, el 10 de junio del 2020, vemos cómo estos 4 países donde es endémica la enfermedad, el total del año 2019 ha habido un descenso del número de casos reportados. Vemos al final de la tabla, donde dice total del año 2019, que Venezuela ha disminuido sus casos a 398.285, así como Brasil, que disminuyó sus cifras en 156.918, Colombia con 78.000 casos y Perú con 23.871 casos reportados para el final del 2019. Cuando se compara lo que va del año 2020, que aquí se está reportando desde enero hasta mayo del 2020, y se compara con la semana epidemiológica del 2019, se observa que estos países han tenido una tendencia a bajar el número de casos de malaria. Pero sorpresivamente ha observado también que ha aumentado los casos de algunos otros países, como Surinam, como lo es Nicaragua y Panamá, y como lo es República Dominicana. Aumentos que son significativos. Vemos entonces que a pesar de que hubo un aumento, una reducción importante en el número de casos, hubo pequeños aumentos de registro o presencia de casos positivos aumentados en algunas regiones de esos países. Y así vemos como en Brasil se registró un aumento de los casos en los estados de Mato Grosso, Rondônia y en Roraima, probablemente por afección de la población minera e indígena. En Colombia hubo un aumento del reporte de casos en 8 regiones de esa zona, probablemente relacionadas a la actividad minera. Y en Perú hubo un aumento en los departamentos de Amazonas y Tumbes, donde llamó mucho la atención la situación de la frontera entre Perú y Ecuador, donde encontraron un incremento en la transmisión de la malaria en la provincia de Tumbes y el Oro, que es una provincia de Ecuador, y que era un territorio donde estos 2 países ya habían logrado interrumpir la transmisión de la malaria. En Centroamérica se observa cómo Belice y El Salvador desde hace ya más de 3 años no han reportado de malaria. También en Guatemala el número de casos reportados es muy bajo. Nicaragua continúa presentando una situación de alta transmisión en el municipio Puerto Cabezas, que es quizás el principal foco de malaria en este momento en Centroamérica. En Honduras, después de una drástica reducción en la transmisión de malaria entre el 2018 y 2019, se registró un aumento en el número de casos en la semana 8, en la semana epidemiológica número 8 del 2020, debido a la constante migración de personas asociadas al cultivo de la medusa de mar en una zona de Cauquira. También en Panamá hubo un aumento de los casos, 287 casos, así como en República Dominicana, sobre todo en la zona de los 3 Brazos. Como vemos y como sabemos, la malaria humana es causada en el mundo por 5 especies de género de Plasmodium: Falciparum, Vivax, Ovale, Malaria y Knowlesi. Su distribución varía geográficamente dependiendo de la susceptibilidad de la población y ellas tienen diferencias biológicas. Aquí podemos observar
como en los países de Latinoamérica predomina la infección por Plasmodium vivax, según 75%. Sin embargo, en la franja azul ustedes pueden observar que hay países donde predomina la infección por Plasmodium falciparum, como es Haití, República Dominicana e incluso Colombia. La mortalidad por malaria en el mundo en general ha disminuido, con cifras para el año 2018 alcanzan los 405.000 muertes, pero fíjense cómo en el 2010 eran de 585.000 muertes. África, a pesar de que es la región donde se alberga la mayor cantidad de muertes por malaria en el 2018, también es la región donde se produjo la mayor reducción, 85% de reducción de muertes. Todos los continentes redujeron la mortalidad por malaria, con la excepción del continente americano, en donde pasó todo lo contrario, aumentó como consecuencia del incremento de casos en varios de nuestros países, especialmente Venezuela. Y podemos ver entonces cómo el aumento de la mortalidad en Venezuela ha tenido una tendencia creciente en los últimos 10 años, al punto de pasar de 3,9% de muertes estimadas por malaria en el continente para el 2010 a un aumento del 73,3% para el año 2018. Aquí podemos observar ese número de muertes de forma absoluta. Vemos cómo ha superado los 400 muertes en el año 2017, cuando se tenía menos de 50.000 muertes, menos de 50 muertes al año, un aumento del 776%. A pesar de toda esta situación epidemiológica que nos envuelve, en el 2018 Guatemala y Honduras reportaron una significante reducción en los casos de malaria con los años anteriores, lo cual se continuó en noviembre del 2019. Salvador y Belice no han reportado casos autóctonos en casi 3 años, y Paraguay y Argentina actualmente han sido certificados por la Organización Panamericana de la Salud como libres de malaria. Paraguay recibió ese certificado en julio del 2018 y Argentina en mayo del 2019. Hablar de malaria en Latinoamérica y en Venezuela sin mencionar al doctor Arnoldo Betancourt, pues no es posible. El doctor Gabaldón fue un notable médico venezolano que nació de nuestro país, de Trujillo, en las primeras décadas del siglo XX. Fue un investigador incansable, parasitólogo, entomólogo y malariólogo, que se dedicó a analizar la realidad malárica nacional en su tiempo, y se propuso crear un plan de ataque que permitiera abandonar la malaria, y lo logró, que permitiera combatir la malaria, y lo logró. Se graduó en los años 30, fue un hombre con mucha voluntad, grandes convicciones y con un gran espíritu de construcción de paz. Decidió convertir la debilidad de la poca sensibilidad que tenían los ciudadanos venezolanos en una gran fortaleza a través de la solidaridad humana, disciplina, constancia y conocimiento, con un trabajo en equipo. Llevó a cabo una política pública coordinada y con gran sentido de cooperación, con lo cual alcanzó la erradicación de la malaria en nuestro país, una zona tropical extensa como lo es Venezuela, haciendo o tomando en cuenta distintas estrategias que él implementó. En el año 1916, Venezuela fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como el primer país donde se erradicó la malaria. Hoy la realidad es otra. Lamentablemente existe una reactivación de la malaria en nuestro país. Y aquí vemos cómo en Venezuela la población en riesgo es aproximadamente el 51,6%. 14,4 millones de venezolanos están en riesgo de tener malaria, el 22,5% ubicados en regiones de alto riesgo y 29% en zonas de bajo riesgo. La incidencia parasitaria anual en el 2018 fue de 28 casos por cada 1.000 habitantes, con una expansión del área de transmisión que abarcó 12 estados en el año 2010, y que ha llegado a 21 estados de 24 que tiene el país para el 2019.
El número de focos activos en el 2016 eran 144 y se extendió a 398 para el 2018, con un aumento del 176%. Aquí vemos el número de casos que ha presentado Venezuela. Para el 2019 vemos como en el 2017 el número de casos, como dijimos anteriormente, 411.000 y hay una tendencia al ascenso. A pesar de que los registros elaborados por la OPS han reportado para el año 2019 una disminución leve del número de casos en Venezuela, siendo para la semana epidemiológica 41 de 323.392 casos, 1,5% menos que en el 2018, y cerrando el 2019 con 398.200 casos en Venezuela, predominando en el 90% de ellos en el estado Bolívar, Sucre y Amazonas. Este fenómeno se vincula, por supuesto, al flujo masivo de personas, generalmente hombres jóvenes, que se trasladan desde donde viven por las malas condiciones económicas por las que atraviesa él y su familia, a trabajar temporalmente en las minas que están ubicadas en el estado Bolívar, zona que se llama el municipio Sifontes. Este municipio Sifontes es, como ustedes pueden ver en la gráfica, es una zona que está al oriente del país, en el estado Bolívar, y donde alberga el 40% de los casos de malaria. Estos individuos que se trasladan desde otras partes a esta zona, esta es una zona selvática donde hay actividad minera, y al trasladarse a esos sitios pues adquieren la enfermedad. Muchos de ellos luego regresan a sus sitios de origen, que generalmente es lejano a ese municipio, zonas que pueden poseer un ecosistema favorable para la expansión de la transmisión de esta enfermedad. Sobre todo si hay debilidad o poca programas de vigilancia para la malaria, los programas de control de vectores y la administración de medicamentos están debilitados, y eso favorece, como dije, la expansión de la transmisión malaria. Muchas veces esta reintroducción de la transmisión activa focos de en la que previamente había sido erradicada la enfermedad. Y así una enfermedad que es históricamente rural y selvática se extiende a áreas urbanas y periurbanas. Este mismo fenómeno puede traspasar también las fronteras, y vemos entonces cómo la exportación de casos de malaria a otros países del continente es posible. Brasil y Colombia, que son nuestros países fronterizos, son los más afectados por esos casos que son, ellos reciben casos y son importados. Así vemos como en el 2018, 461 casos, 4.641 casos fueron observados en Brasil, y 1.684 casos en Colombia. Para el año 2019, el número de casos disminuyó en Brasil a 1.152 casos, probablemente por el cierre de la frontera. En Colombia, pues pasó lo contrario, hubo un aumento de un 41% en esa zona. ¿Cuál es por qué ocurre esta situación? Pues el motor detrás de la epidemia de malaria en Venezuela probablemente es la minería ilegal. Vemos cómo las modificaciones del ecosistema que se producen por deforestación, aguas estancadas, influyen en el hábitat del vector de la malaria, que es el Anopheles, probablemente el Anopheles darlingi, que es el más frecuente en Latinoamérica, aumentando el riesgo de adquirir la enfermedad. Como se dijo, el desarrollo de las actividades mineras resulta de una gran movilización de población que emigran en busca de trabajo, especialmente hombres jóvenes que trabajan al aire libre y que están expuestos a la picadura de los mosquitos por periodos prolongados de tiempo durante el día, y que viven muchas veces en carpas de paredes incompletas, permitiendo aún más exposición a los mosquitos. La deforestación y las aguas estancadas favorece, como dijimos, a la proliferación del zancudo. Vemos entonces, como en esta zona, vemos un área selvática donde hay aguas estancadas, y los individuos que están allí pues no están protegidos
protegidos adecuadamente, usan una ropa ligera, algunos con pantalones cortos, franelillas o remeras, como le dicen en algunas partes del país, y no tienen una protección adecuada. Muchos de ellos descalzos y, como les dije, con pantalones cortos, sin ningún tipo de atención médica ni de protección. Ellos además de trabajar, también descansan y viven en esa zona, comen en esa zona, viven, como ustedes están viendo acá, en carpas que generalmente no tienen techo y no tienen paredes, y el techo es de lona, y están expuestos entonces a la picadura del anófilo. Como vemos entonces, el resurgimiento de la malaria en Venezuela pareciera ser como parte de una emergencia humanitaria compleja, cuyo eje medular es político, donde se combina la inestabilidad política con conflictos y violencia, desigualdad social, pobreza subyacente, todo lo cual lleva al aumento de la economía informal, favorece la escasez de alimentos, la falta de dinero para adquirirlo, servicios de salud deteriorados y, por supuesto, el éxodo de las personas en busca de mejoras de vida. Además, a eso hay que agregar la falta de políticas públicas efectivas para enfrentar este problema de salud, recursos económicos limitados para llevar a cabo programas nacionales sobre la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento efectivo de la malaria, poca información y educación de la población que vive en esas áreas de malaria sobre las medidas de prevención a tomar, especialmente las poblaciones indígenas, realmente una falta de compromiso social para hacerle frente a esta enfermedad. Además, hay ausencia, muy probablemente, del control ambiental coordinado, sobre todo en las actividades humanas que se realizan, aquellas que trastornan las condiciones naturales del medio ambiente, como es el talado de los bosques, la desviación de los cursos de las aguas y la producción de pozos y lagunas artificiales, favoreciendo todo ello a la proliferación del vector de la malaria. Además, existe construcción de viviendas sin control en lugares no aptos, sin servicios mínimos ni canalización de agua servida. ¿Qué debemos entonces hacer para tratar de controlar esta extensión, esta expansión de la enfermedad? Pues hay algunas cosas que podemos hacer, realmente yo pienso que son una suma de efectos que debemos fortalecer para poder combatir esta enfermedad. Una de ellas es fortalecer los programas nacionales y continentales sobre el control de la malaria, favoreciendo o logrando una mayor inversión en los mismos. Garantizar la distribución de productos básicos contra la malaria y promover la prevención mediante el control de vectores, vigilancia epidemiológica, recursos de diagnóstico y tratamiento, la resistencia a los medicamentos y la implementación de los insecticidas en nuestro país. Aquí vemos entonces cómo el control, alguna de las medidas a tomar es el control de los vectores de la malaria. Y una de las medidas más efectivas es el rociado de insecticidas residuales dentro y fuera de las viviendas. Recuerden que el Anopheles darlingiae es un Anopheles que pica de preferencia al humano. Puede transmitir tanto infección por Plasmodium viva como falciparum, y generalmente él pica y entra dentro de las viviendas. Por eso es muy importante que el rociado de los insecticidas sea dentro de las viviendas. Otra medida importante de control para el vector es el uso de los mosquiteros tratados con insecticidas y con insecticidas de larga duración. Es un método bastante efectivo en limitar o controlar el vector de la malaria y debe ser implementado en todas las poblaciones, particularmente en aquellas vulnerables, las mujeres embarazadas, niños menores de 5 años. O sea, se sabe que tan solo este método reduce la morbilidad en los niños hasta en un 50% y la mortalidad hasta en un 30%. Por supuesto, se debe garantizar un diagnóstico adecuado, de calidad y precoz para esta enfermedad. El estudio que disponemos en Latinoamérica, en la mayoría de los países, el diagnóstico parasitológico con el uso del microscopio, donde se realiza un extendido y gota gruesa, identificando los plasmodios. Por supuesto, se necesita pues de una coordinación y realización de este método de manera regular y de calidad. Existen otros métodos, como es la determinación de las pruebas rápidas de malaria, que se usan en algunas zonas de Brasil y Colombia y que tienen
la utilidad de dar diagnósticos, sobre todo en poblaciones que viven en áreas selváticas, zonas de difícil acceso, pues es más llevarse estos métodos para hacer el diagnóstico. Ellos pueden determinar, como ven ustedes, PAN, quiere decir que hay, determinan cualquier especie de plasmodium, y hay algunos que son específicos para el plasmodium falciparum. Por supuesto, otra de las medidas es garantizar la asistencia médica de todos los pacientes, oportuna y de calidad de todos los pacientes afectados por la enfermedad, y por supuesto disponer de un tratamiento antibiótico completo que deba ser suministrado a todos los pacientes o a las personas afectadas de esta enfermedad. En suma, pues lo importante es que haya una conciencia y compromiso social, contando con un trabajo en equipo para ayudarnos los unos a los otros y poder salir adelante de esta enfermedad. Así que no hay más que decir, necesitamos más voluntarios y unamos fuerzas para combatir el paludismo. Muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador de este importante evento. Como me presentó el doctor Francisco Contreras, le agradezco su gentil presentación. Soy la doctora Nubia Batista y aquí les traje pues mi tema, que es vacunas en el adulto, con una foto del barrio de la Exposición en Panamá, donde está ubicado el Hospital Santo Tomás, que es este complejo de edificios, donde ejerzo como internista. Entrando en el tema, ¿por qué es importante hablar de vacunas? Las vacunas son capaces de prevenir alrededor de 20 enfermedades potencialmente mortales, previenen 2 a 3 millones de muertes anuales. Es una medida que es muy costo efectiva, no es costo efectiva, es una medida muy costo efectiva para mantener a la población saludable. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de exponernos a agentes infecciosos ha aumentado con el aumento en la frecuencia de las facilidades para viajes y con la globalización, y existe una falta de coordinación entre los médicos que atendemos a la población adulta con los sistemas de inmunización en la mayoría de nuestros países. En algunos países esto ha llevado que los progresos que se habían logrado en vacunación se han estancado e incluso han retrocedido, poniendo en peligro logros que ya se habían alcanzado. Actualmente mueren muchas personas alrededor del mundo por enfermedades que son prevenibles a través de la vacunación. Y la mala cobertura de vacunación además se traduce en mayor desigualdad social y económica. Y como médicos internistas que atendemos el todo de la salud de los adultos, debemos hacer un énfasis en tratar de cambiar el abordaje de la terapéutica a la prevención. Por ejemplo, vamos a ver qué tanto hay de desinformación y de desconfianza en lo que es la vacunación hoy en día. Este es un estudio que fue publicado este año en el Lancet, donde se evalúa a la población adulta y se le pregunta a los padres el interés que tienen en completar e iniciar la vacunación para virus de papiloma humano en Estados Unidos. Aquí vemos no tienen interés en un alto porcentaje, en millones de adolescentes, alrededor de 7 millones de adolescentes, en iniciar en continuar la vacunación o iniciar la vacunación. Y esto se repite tanto en masculinos como en las niñas. Y el Instituto Nacional de Cáncer, que llevó a cabo este estudio de vigilancia, reportó que el poco interés para los padres en iniciar y completar la vacunación es un problema de salud pública mayor. ¿Y a qué se debe ese poco interés? En la mayoría de los casos tienen preocupaciones acerca de la seguridad de las vacunas. Muchos piensan que no son necesarias, creen que sus hijos ya tienen todas las vacunas después de los primeros años de la infancia, piensan que que sus hijos no son sexualmente activos, no necesitan la vacuna del VPH o no conocen sobre su responsabilidad y los beneficios de la vacuna. Y se observó que cuando un profesional de salud les habla a estos padres de la necesidad, la importancia de la vacunación,
este número de personas que no tienen interés en la vacunación disminuye con respecto a cuando no reciben ningún tipo de información profesional. Esta es una gráfica que también fue publicada en las tendencias mundiales de Lancet sobre vacunación, donde se evalúa cómo del año 2015 al año 2018 el llevar a cabo programas que hablen de la importancia aún en nuestra época de la vacunación eficaz a tiempo en la población de todas las edades, sobre todo pues en las poblaciones más jóvenes, que siempre estos programas se dirigen a ellos, aumenta los conceptos de la persona sobre seguridad, las opiniones de la persona sobre la importancia y la efectividad de las vacunas. Aquí se ve de unas prevalencias muy bajas, aumenta pues la percepción de las personas en cuanto a estos ítems. Otro estudio reciente que habla pues, de la efectividad de los pacientes, de los pacientes que reciben vacunación, la efectividad que tienen en prevención de enfermedades, realizado en Suecia, donde se ve el contraste que ocurrió entre la población que no fue vacunada contra la población que es vacunada, la disminución importantísima que hay en cáncer cervicouterino invasor. Incluso en este estudio se vio algún beneficio de rebaño a medida que se empezó a vacunar a la población en que las personas en general disminuyó la incidencia de verruga genital desde que se inició pues la vacunación masiva, y se sabe que el riesgo de cáncer cervicouterino va a ser mucho menor entre más temprana es la vacunación en la adolescencia. Y este otro estudio que nos va interesando más, porque si pensamos que el cáncer cervicouterino no es un problema de salud, pues las enfermedades cardiovasculares, no creo que haya un internista que niegue la importancia que tiene la enfermedad cardiovascular en la morbimortalidad de la población adulta. Este estudio realizado en Taiwán ya hace 3 años, un estudio que es retrospectivo, pero es un estudio donde las personas después de su primera hospitalización por infarto agudo del miocardio recibieron la vacuna para la influenza, y al año se evaluaron todas las causas de muerte. La mortalidad global fue mayor en el grupo no vacunado versus el grupo vacunado, y la mortalidad y la recurrencia de un infarto agudo del miocardio fue mayor en el grupo no vacunado versus el grupo que fue vacunado. Además de eso, disminuyeron las muertes por cualquier causa cardiovascular, disminuyeron las hospitalizaciones por falla cardíaca, y cada día hay más estudios pues, que hablan de los beneficios que tiene, por ejemplo, la vacuna de la influenza sobre lo que es la salud cardiovascular. Y en este año 2020 que hemos tenido tantos problemas globalmente, también tuvimos una muy buena noticia que fue decretada el 24 de agosto del 2020. Por fin, la Organización Mundial de la Salud decretó que África está libre de lo que es la poliomielitis salvaje, que es una enfermedad que afectó a miles de personas alrededor del mundo por muchos años, y por fin los esfuerzos que se han hecho por la vacunación erradicaron la polio salvaje. Por ejemplo, este es el ejemplo de Nigeria, que era uno de los últimos países pues, que tenía este problema, ha llevado a la erradicación de la polio salvaje. Entonces, en el adulto, ¿qué factores afectan la adecuada vacunación? Uno, no lo hemos considerado como una estrategia de prevención de enfermedad real en los adultos. Muchos pensamos en que si la aspirina sirve en prevención primaria o no sirve, o sirve en prevención secundaria, la metformina si tiene, pero no pensamos que la vacunación es capaz también de prevenir y disminuir las muertes en nuestra población. Además, hay una tendencia a pensar que los organismos que son prevenibles por las vacunas es menos los adultos son menos susceptibles pues, a sufrir enfermedad por estos organismos, y los adultos asimismo no reciben la información adecuada o reciben mucha desinformación en cuanto a lo que es la vacunación. Pero este año, más que nunca, la emergencia de nuevas enfermedades como es el COVID-2019 y la reemergencia de patógenos ya conocidos como la tuberculosis y la malaria nos debe llevar a un cambio de paradigmas.
¿Y qué rol tenemos los internistas en mejorar la cobertura de vacunación? Uno, de dar la información actualizada a nuestros pacientes, darle información sobre seguridad de las vacunas y ofrecer al paciente la oportunidad de acceder a los sistemas de inmunización en nuestros diferentes países. ¿Qué vacunas debemos aplicar a la población adulta? Bueno, les voy a mostrar las guías de CDC, del American College of Physicians, más que, por ejemplo, las guías de inmunización en mi país, en Panamá, a pesar que Panamá tiene un sistema de inmunización ampliado con una amplia cobertura de vacunas, aún en adultos hay algunas vacunas que son importantes en las cuales no hacemos énfasis o incluso que no están disponibles en nuestro país, como puede ser la vacuna de herpes zóster. Entonces, en este momento me voy a referir, por ejemplo, a las vacunas que globalmente se aceptan pues como las que debemos recomendar a los adultos. Hepatitis A se debe recomendar a toda la población. Ustedes aquí les expongo el intervalo de dosis en que las deben recibir, pero estos intervalos son de acceso público y sobre todo debemos hacer énfasis en las poblaciones de riesgo, enfermedad hepática crónica establecida ya, en personas con VIH, en personas homosexuales, en usuarios de drogas intravenosas, en investigadores que están en manipulación del virus o pacientes que viajen a áreas endémicas o epidémicas de hepatitis A. Pero en toda poblador adulto que desee prevención se le debe ofrecer la vacunación de la hepatitis A. Hepatitis B igual se le debe ofrecer a toda la población adulta que desee protección. Nosotros debemos hacer énfasis en nuestros trabajadores de la salud. Deben estar protegidos con la vacunación adecuada para hepatitis B. Y la población de mayor riesgo, como enfermedad hepática crónica, VIH, enfermedades de transmisión sexual, pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, personas que están en prisión, que viajan a países de alta transmisibilidad. Y en el embarazo se puede usar la vacuna de hepatitis B Engerix, pero la Epsilab no se recomienda. La MMR, rubiola, prevención de rubiola, sarampión, es en pacientes sin evidencias de inmunidad se debe colocar una dosis. En el embarazo está contraindicada. En las mujeres en edad de gestación sí deben recibir una dosis. En pacientes con VIH y conteo mayor a 200, 2 dosis. Si el conteo es menor de 200 o tiene un inmunocompromiso severo, en esos casos sí está contraindicada. Y los residentes de internados, por ejemplo, de estudiantes universitarios, viajeros, cuidadores de personas con inmunocompromiso deben recibir 2 dosis. El personal sanitario, porque se considera personal de riesgo, 2 dosis. La meningococo, en quien debemos hacer énfasis en las personas de mayor riesgo, por ejemplo, los pacientes con asplenia, como los pacientes falsémicos que tienen asplenia funcional, o los pacientes que tienen una excisión quirúrgica del vaso, pacientes con hipocomplementemias, VIH, deben recibir 2 dosis con 8 semanas de diferencia y deben recibir refuerzos cada 5 años. Si el riesgo persiste, por ejemplo, los pacientes con asplenia. En los viajeros a áreas epidémicas, una dosis con refuerzos cada 5 años. Y los estudiantes universitarios o los reclutas militares deben recibir una dosis de no haber sido vacunados después de los 16 años. Hemófilos influenza tipo B en pacientes esplenomectomizados y en trasplantados de médula ósea posterior al trasplante exitoso. El toxoide tetánico en las personas que ya recibieron la dosis de la toxoide y difteria de niños, se les da el refuerzo cada 10 años y si nunca lo han recibido se le da la inmunización completa de adulto. En el embarazo es una sola dosis, preferiblemente la mitad del embarazo. La influenza, que es pues un problema mayor en los adultos y sobre todo ahora que estamos en la pandemia de COVID, que se ha reforzado que hagamos el énfasis en la vacunación apropiada de influenza, pues todos deben saber que es una dosis anual. Los pacientes que reportan alergia al huevo, si esta alergia es leve, debemos darle la vacunación usual y si no debe usarse pues en virus vivos atenuados en pacientes con reacción severa o embarazadas, asplenia. Los pacientes que tienen antecedentes de Guillain-Barré reciente, ahí sí debemos sopesar el riesgo-beneficio pues, de tener complicaciones serias de la infección por influenza, si vamos a decidir administrar la vacuna, pero si el beneficio sobrepasa este riesgo, igual hay que administrársela.
los tipos de vacunas que hay en influenza. La que más se usa es la cuadrivalente, pero hay virus vivos atenuados, incluso en forma de spray nasal. Está la recombinante y la cell-based, que no utilizan huevo, y está la que usa como ayudante el escualeno, que aumenta el desarrollo de inmunidad en los mayores de 65 años. Acuérdense que en la población mayor tenemos el problema de la inmunosenescencia, que la respuesta inmune después de la vacunación puede ser menor a la esperada, por lo cual y se han visto que las vacunas que usan escualeno como coadyuvante desarrollan pues una mejor respuesta inmunológica. Los efectos adversos de esta vacuna también fueron un poquito mayores, pero todos fueron mayor en frecuencia, pero todos fueron menores, como dolor local, enrojecimiento, etc. Además de esto está la vacuna de influenza de alta dosis, que está diseñada y aprobada para mayores de 65 años, tiene una mayor dosis antigénica con el objetivo pues, de crear una mejor respuesta inmune. El neumococo, todos los mayores de 65 años deben recibir la PSV-23, una dosis. Si ha recibido una dosis previa a los 65 años, se debe repetir una dosis después a los 5 años de la previa. Si se administra la PCV3, igual deben recibir la PC23 y ahí se espera un año para realizar la nueva vacunación. Los pacientes de 19 a 64 años que tienen falla cardíaca, cardiópatas, son diabéticos, en todos excepto en los hipertensos crónicos, está indicada administrar una dosis de PCV23 con refuerzo cada 5 años. En los pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares, inmunocompromiso, se recomienda la PCV13 y a las 8 semanas la PCV23. La varicela, si el paciente no tiene evidencia de inmunidad, colocar las 2 dosis. Si ha recibido una dosis incompleta de alguna de estas dos MMRV o VAR, se les recomienda una sola dosis. Está contraindicada en el embarazo. A todo el personal sanitario se le debe vacunar contra varicela, excepto a los que tienen una evidencia clara de inmunidad, pues que tengan 2 dosis de vacuna documentada, historia de varicela o herpes zóster documentada, o que tengan una evidencia de la infección. Herpes zóster, 2 dosis de la vacuna con 2 a 6 meses de diferencia. Si el paciente tiene historia de herpes zóster previo, igual deben vacunarse con la vacuna RCB, que ha demostrado pues que es más efectiva que la vacuna previa, que era la ZVL. Papilomavirus, recomendada a todos los 26 años, hasta los 26 años adultos. Después de esta edad hay que explicarle los beneficios a los pacientes, pero hay incluso estudios que han mostrado hasta disminución de riesgo de cáncer orofaringio en mayores de 40 años. No se recomienda durante el embarazo, pero si ocurre la vacunación no tenemos que tomar en cuenta ninguna medida adicional. Si ocurre y la persona está embarazada. Y bueno, en la última vacuna que está todos los laboratorios trabajando arduamente es poder obtener la vacuna para el COVID-19 como una medida que pueda disminuir el impacto que ha tenido esta enfermedad tan terrible en la población. Actualmente hay 47 vacunas en ensayos clínicos, hay 155 vacunas en fase preclínica. Los tipos, como ustedes ya saben, fragmentos de RNA mensajero, que es un tipo de vacuna innovador, que nunca se ha probado vacuna similar a esta, fragmento de plásmido de DNA, las más tradicionales que son virus inactivos y los que llevan en un vector que casi todos están usando adenovirus, fracciones de la proteína Spike. Ustedes pueden acceder a este sitio de la OMS, que es el Landscape de las vacunas de COVID, y aquí se muestra cómo están todos los estudios. Yo les pido realmente que nosotros seamos unos motivadores. Sí es cierto que se está tratando y muy probablemente se solicitará aprobación de emergencia para el uso de estas vacunas, lo que probablemente sea incluso 2 meses posterior a que salga terminen los estudios en la fase clínica, que se dé la aprobación, cuando en otros casos este periodo puede ir incluso en promedio de 3 años, alrededor de 3 años. Probablemente este periodo
disminuya dramáticamente, porque la situación que estamos viviendo a nivel mundial actualmente es dramática. Los médicos debemos informarnos bien. Toda la información respecto a esta vacuna está disponible y podemos acceder a ellas, y evitar la desinformación, evitar compartir cadenas que pongan en duda aspectos de seguridad que no han sido probados. Hasta el momento realmente no hay ninguna que haya reportado un efecto grave realmente asociado a la vacuna que haya llevado a retirar el producto de la investigación. Por ejemplo, hace poco ocurrió en Brasil que se suspendió el estudio por la Agencia de Seguridad de la de Sinovac, pero incluso los investigadores no han definido que haya ocurrido un efecto adverso directamente ligado a la vacuna. Tenemos que esperar que los estudios salgan, que se den, y transmitirles seguridad y eficacia, que es lo que ha llevado el desarrollo de las vacunas a lo largo de la historia a nuestros pacientes. Estos son los resúmenes que podemos encontrar en diferentes sitios de la CDC para tener en cuenta y tenerlos en nuestra oficina para recomendarle a nuestros pacientes una vacunación efectiva y segura. Muchas gracias. Agradezco sus preguntas y estoy a la orden para las mismas. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas del módulo. Tenemos una pregunta sobre el esquema de vacunación, y la pregunta es la siguiente. Entonces, para el paciente senecto, ¿los esquemas de vacunación recomendados quedarían antiinfluenza, antineumocóxica 17, toxoide tetánico, antihepatitis B? Adelante, doctora. Doctor, disculpe. Buenos días a todos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, disculpe un poquito de jerga. ¿Senecta se refiere a paciente senil? Así es. Se debe ser Senectub. Sí, se refiere a paciente senil. Bueno, bueno, la indicación es sí, exacto, pero la hepatitis B hay que ver si el paciente realmente tiene estos factores de riesgo. Ya en un paciente senil, hepatitis B realmente no es una prioridad. Incluso deberíamos priorizar hepatitis A. Influenza sí, hay que recomendársela. Y neumococo también, y la otra que incluiría, bueno, y neumococo principalmente 23, pero y la que también no podemos dejar pasar en los adultos, y es y donde más se dispone, es la herpes zóster, que es muy importante también en esta población, ¿no? Uno, porque el herpes puede tener manifestaciones muy severas más allá de las tópicas, y también porque la neuropatía posherpética se puede volver un problema muy limitante en un paciente adulto mayor. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué nos puede ampliar de la seguridad de la vacuna contra COV-2 de Pfizer para el personal de salud? Bueno, esta es una pregunta bien importante y también fue por la cual como internista yo quise desarrollar este tema. Durante toda esta pandemia del COVID-19, pues hemos tenido muchos problemas de desinformación en la población, y nosotros como médicos tenemos que ser conscientes, creer en el método científico y en la
en la realización de los ensayos clínicos de forma adecuada. Hasta el momento, lo que llevan de experimentación las vacunas, y en Pfizer específicamente están hablando de aproximadamente ya 75,000 voluntarios, los efectos adversos todos han sido menores. Incluso ninguna empresa, ningún grupo, equipo de investigación ha reportado efectos adversos graves asociados a una vacuna en prueba para SARS-CoV-2 en específico. Como personal de salud tenemos que estar claros en que después del mercadeo viene también una etapa de seguimiento en que todos tenemos que ser responsables de reportar si vemos algún efecto adverso relacionado a la vacunación, pero por el momento podemos pensar que las vacunas, con las pruebas que llevan hasta la fecha, han demostrado ser seguras. Perfecto, doctora. Ahora nos mandan una pregunta en cuanto a el paciente joven. Me imagino que la pregunta debe ser en continuación de la del paciente con senectud. Dice, en tanto que para el paciente joven sería además de estas la vacuna papilomavirus. Bueno, y en el paciente joven hay que tomar, bueno, y también el paciente joven sí hay que ver factores de riesgo, pero si el paciente se puede aplicar hepatitis B, hepatitis A, también hacer énfasis en papilomavirus y influenza igual, aunque por ejemplo en mi país que es Panamá, influenza y neumococo la tenemos obligada para los extremos de la vida y poblaciones de riesgo, pero nosotros tenemos la obligación de ofrecer al paciente la vacunación y si está en sus posibilidades realizarla, también hacerla. Muy bien, pues parece que son todas las preguntas que tenemos por el momento. Les agradezco a ambas su participación, excelente participación, mucho gusto y muchas gracias. Ha sido un placer, doctor. Muchas gracias por la invitación y por oírnos. Muy amable es la invitación. Chao, saludos. Muchas gracias. Organizado por SIC Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.